Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por darnos la vida, por darnos la oportunidad de poder a través de este medio estudiar la palabra del Señor. Gracias damos a Dios también por su cuidado, por su protección, por todas sus bendiciones. Y este es un tiempo para que dispongamos nuestro corazón y podamos recibir la palabra del Señor, podamos recibir la revelación que Dios tiene para nosotros. Es fundamental que nuestro corazón se encuentre en una actitud enseñable, en una actitud de mansedumbre delante de Dios. Porque sin duda alguna el Señor quiere ministrarnos, bendecirnos, fortalecernos a través de su palabra. Así que quiero invitarte para que dispongas todo tu ser, para que levantemos nuestra oración al Señor y le pidamos que nos ministre durante este tiempo y que el Espíritu Santo nos dé revelación de su palabra. Así que te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Dios mío, por todas tus misericordias. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Te pedimos, amado Señor Jesucristo, que tu preciosa sangre venga limpiando nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Límpianos, Dios mío, de toda maldad. Líbranos, Señor, de toda iniquidad. Te pedimos, amado Rey de Gloria, derrama de esa maravillosa unción del Espíritu Santo sobre nosotros, trayendo, Dios mío, transformación, sanidad, liberación, restauración, renovación en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy levantamos nuestro corazón, Señor, pidiéndote, Dios mío, que nos des más de tu presencia. Danos, Señor, más de tu gloria. Queremos más de ti. Nuestro corazón clama tu presencia. Nuestro corazón tiene hambre de ti, tiene sed de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios mío, porque a través de la sangre del Cordero podemos venir delante de tu trono para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, Señor, porque hay gratitud en nuestro corazón por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, por tu bondad, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque siempre en ti encontraremos esa restauración y esa renovación que tanto necesitamos, Dios. Gracias, muchas gracias. Y Dios mío, abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra. Trae, amado Espíritu de Dios, revelación de tu palabra. Edifícanos a través de ella. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pensando en el título de este tema, de este momento, el cual es Dios es la fuente de nuestra fuerza, recordaba al pueblo de Israel por el desierto, un camino bastante difícil, bastante complicado, pero Dios cuidó de ellos y hubo unos momentos especiales y eran aquellos cuando la nube que los dirigía se detenía y todo el pueblo de Israel entendía que debía allí armar el tabernáculo, armar sus carpas, sus tiendas y establecerse por el tiempo que Dios determinara. Era un tiempo de descanso, de reposo, de refrigerio para continuar su camino hacia la tierra prometida. De igual manera, nosotros estamos aquí corriendo, avanzando en la carrera de la fe y algunas veces sentimos agotamiento, fatiga, desaliento, desánimo, en fin. Pero debemos recordar siempre que el Señor es nuestra fortaleza, que siempre debemos acudir a Él para renovar nuestras fuerzas, renovar la visión, renovar la fe, renovar la esperanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Y por eso entonces este título, Dios es la fuente de nuestra fuerza. Vamos a desarrollar durante este tiempo 5 puntos. Y lo primero que vamos a considerar nosotros aquí, a la luz del texto que vamos a estudiar, punto número 1, fortalécete. Es muy importante considerar esto. Fortalécete
en la verdad de Cristo Jesús. Es sin lugar a duda la fuente de nuestra fortaleza, en la verdad de Cristo. Y vamos a leer, por favor, Filipenses capítulo 3, carta a los Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. 12 al 14. Y quiero destacar una palabra que hay aquí. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice el apóstol, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Vuelve y aparece la palabra prosigo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Palabras del apóstol Pablo, un hombre de Dios, un apóstol lleno del Espíritu Santo, un hombre que fue visitado por el Señor Jesucristo en varias ocasiones, un hombre que fue al tercer cielo, un hombre sin igual que tuvo una revelación de la gracia como ningún otro de los apóstoles, y lo digo por la cantidad de cartas que escribió. Cartas llenas de revelación de la verdad y de la gracia que es en Cristo. Y encontramos a este apóstol expresando su anhelo de perseverar, su anhelo de seguir adelante. Pero este hombre tuvo que enfrentar muchos obstáculos, enemigos, tuvo que enfrentar peligros, tuvo que enfrentar momentos en los que incluso lo atacaron y lo dejaron medio muerto. Este hombre tuvo que enfrentar persecución, traición, muchas cosas él enfrentó, pero a pesar de todos esos obstáculos, Pablo nunca renunció. Es interesante ver que en la vida de Pablo, su ministerio fue un ministerio que estuvo, lamentablemente, estuvo presente la decepción de los discípulos, porque en algún momento lo dejaron solo. También él experimentó naufragios, él tuvo que experimentar el rechazo de algunas iglesias como la iglesia de Corinto. Él enfrentó diversas dificultades. Pero Pablo nunca dijo voy a renunciar, voy a dejar el camino del Señor, o nunca dijo voy a abandonar mi servicio a Dios. De ninguna manera. Fue un hombre que siempre estuvo perseverando. Y aquí en las palabras que él nos expresa, quiero destacar un término. Es la palabra prosigo. Él la utiliza dos veces, como acabamos de leer, cuando él dice prosigo para alcanzar aquello en Cristo Jesús, y luego dice prosigo a la meta. La palabra prosigo es una palabra que se traduce de un término griego que es dioko, y esa palabra dioko significa perseguir. Y cuando vi ese significado, me imaginaba a aquel agente de policía, de inteligencia, que empieza a perseguir a un ladrón famoso, ¿verdad? Y se convierte en una pasión, en una obsesión, y ese hombre no descansa hasta capturar su objetivo. Esta palabra nos habla de perseguir, y de perseguir con intensidad, con constancia. En segundo lugar, esa palabra dioko también significa buscar. Y esto nos acuerda a aquellos personajes de la Escritura que se destacaron. Hablamos de un David, hablamos de un Moisés, hablamos de un Samuel, hablamos de esos grandes profetas, pero una característica que encontramos en todos ellos es que fueron hombres que buscaron apasionadamente la presencia del Señor. Y en tercer lugar, esta palabra dioko significa esforzarse con propósito. Esforzarse con propósito.
estamos hablando de ir más allá del promedio. Por eso dice esforzarse. Él no se queda en la medida promedio. Pablo va mucho más allá y eso demanda de él una medida mayor de fuerzas, pero lo hace con propósito. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Como acabamos de leer, ir a la meta que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. De manera que estamos viendo aquí a un hombre cuya pasión era Cristo mismo. Su deseo era, alcanzar a Jesucristo el Señor, alcanzar aquel plan de Dios para su vida. Qué bueno que nuestro propósito sea el mismo. Qué bueno que lo que motive nuestro corazón sea vivir para Dios. Qué bueno que lo que impulse nuestro corazón sea poder cumplir aquel plan que Dios diseñó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué bueno que un día, cuando tengamos que partir de esta tierra, podamos decir: cumplí aquello para lo cual Dios me envió a esta tierra. Pablo vivía para el plan de Dios. Pablo vivía para alcanzar la meta que era en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa misma pasión, esa misma intensidad debe haber en nosotros. Pero si hemos notado que nuestro corazón ha menguado, si nuestro corazón se ha llenado de temores, de angustias, de preocupaciones, de factores que nos distraen del plan de Dios, vamos al Señor, vamos a la presencia de Dios, para que el Señor tome el dominio de nuestra mente y de nuestro corazón y podamos seguir hacia la meta que es en Jesucristo nuestro Señor. Es interesante ver toda la revelación que este hombre tenía, todo el poder de Dios sobre él, toda esa unción, toda esa revelación. Pero a pesar de todo lo que había logrado, Pablo mismo dice: no estoy satisfecho con eso, no he llegado a mi meta, Dios tiene más para mi vida y yo seguiré adelante. Él dice: prosigo, ¿verdad? Lo estudiamos ahora, prosigo, sigo buscando, sigo avanzando, me esfuerzo con propósito hasta llegar a la meta que es en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a desarrollar ahora el punto número 2. Algo que tenemos que hacer para avanzar hacia la meta, hacia el plan de Dios en nuestra vida. Despójate de lo inútil. Despójate de lo inútil y que te hace daño. Despójate de lo inútil y de todo aquello que te hace daño. Vamos por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Busquemos entonces, vamos unas páginas hacia adelante. Carta a los Hebreos, capítulo número 12, nos dice el versículo número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Aquí está la palabra, despójate. Esa palabra despojarse es lanzar, es echar de nosotros, es expulsar de nosotros, despojarnos de lo inútil y de aquellas cosas que nos hacen daño. Por eso sigue diciendo el texto aquí: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí nos habla la Escritura de que nosotros tenemos por delante una carrera y que debemos correr con paciencia esa carrera. Quiero recordarles que la palabra paciencia aquí es una palabra que se traduce de un término griego que es hupomone. Esta palabra significa perseverancia. Además de paciencia, esta palabra significa perseverancia. Y me gusta destacar siempre esa palabra porque cuando nosotros hablamos solo de paciencia, nos imaginamos que tenemos que ser pasivos y resistentes.
Cuando hablamos de paciencia nos imaginamos que debemos siempre estar en un mismo punto y aguantar todos los golpes. Pero lo que la Biblia nos está diciendo desde el término griego es perseverancia. Quiere decir, vamos a tener que superar obstáculos, vamos a tener que enfrentar momentos difíciles, vamos a tener que enfrentar al enemigo queriéndose oponer a nuestro avance. Pero nosotros vamos a perseverar. Por eso dice corriendo con paciencia, es decir, corriendo con perseverancia. Esta palabra hupomone también significa persistencia. Es una palabra a todas luces que significa persistir, perseverar, seguir adelante a pesar de. La persistencia implica enfrentar y superar obstáculos. De manera que aquí nos dice, corramos con paciencia, sigamos corriendo. Tenemos muchas cosas que superar, pero vamos adelante. Corramos con paciencia. Pero para correr con paciencia, nos dice el mismo versículo, despojémonos de lo inútil y que nos hace daño. Imagínate a un atleta corriendo con cosas inútiles. Es más, cada vez la tecnología enseña que es posible despojarse de peso para que el deportista tenga mayor rendimiento. Entonces, la misma naturaleza nos está enseñando que es necesario despojarse de lo que nos pesa y que no es necesario, es decir, que es inútil. Espiritualmente a veces cargamos resentimientos, a veces cargamos amarguras, a veces cargamos complejos, a veces cargamos miedos, a veces cargamos unos conceptos previos equivocados y nos cuesta trabajo despojarnos de eso para creerle al Señor. A veces nosotros recibimos mala información hasta antibíblica. Gracias damos a Dios por el internet. Pero también debemos tener cuidado porque también aparece una cantidad de información que es basura para nosotros como hijos de Dios, porque es información tóxica, es información nociva, es información que ataca nuestra fe, que ataca los principios que ya en Dios hemos aprendido. Y el enemigo quiere venir a dañar lo que Dios nos ha dado. Y de esa información mala, de esa información errónea, tenemos que despojarnos, no aceptarla, porque eso viene a afectar nuestra carrera de fe. Nosotros no podemos obligar a otra persona a que corra como debe ser. Tenemos la palabra del Señor, nosotros debemos cuidar la sana doctrina que el Señor nos ha dado y no albergar la duda, la mentira o el engaño. No permitir que el resentimiento, que el enojo y que esas cosas vengan a crear en nosotros peso que nos impide avanzar. Hay cosas que nos hacen daño y debemos reflexionar en eso para no continuar cargando eso en la vida, porque nos hace difícil avanzar. Es más complicado la carrera con ese tipo de cosas, con esos pesos. Pablo dice el escritor de la carta a los Hebreos, porque entre otras cosas no se sabe quién escribió la carta a los Hebreos, ¿verdad? Entonces el escritor por el Espíritu dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces también luchamos con el pecado, esa naturaleza caída, esas pasiones que se quieren levantar, esos momentos de ira. Tenemos que despojarnos de eso porque eso nos impide avanzar en la carrera. Y por eso el consejo es despójate de eso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En esta carrera de la fe, algunas veces aparece el desánimo, la fatiga, y no podemos nosotros detenernos. Debemos renovarnos en el Señor. Debemos ir a Dios con un corazón sincero y decirle, Señor, estoy agotado o estoy agotada. Señor, estoy cansado. Yo necesito que renueve mis fuerzas. Mira las dificultades que estoy enfrentando. Estoy luchando contra esto. Yo traigo esto y lo pongo en tus manos para que tú me ayudes, Señor. Quita esa preocupación de mi corazón y lléname de tu paz.
Lléname de tu amor, lléname de tu gozo y ayúdame, Señor, a caminar contigo, a seguir avanzando, a seguir corriendo con paciencia la carrera que tengo por delante. Y el Señor vendrá a fortalecerte, porque fiel es Dios, fiel es el que prometió y Él cumplirá lo que ha dicho. Entonces debemos despojarnos de lo inútil y de aquello que no nos sirve. Muy bien, vamos a ver ahora, en tercer lugar, aquí punto número 3. Enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Enfócate. Tenemos que tener muy claro la importancia y el poder de estar correctamente enfocados. Enfócate en Jesús y en el galardón. Es muy interesante ver a los apóstoles con frecuencia hablar en las cartas acerca del galardón. Si el tema del galardón no fuese importante, el Señor no lo hubiese dejado escrito en su palabra. Por supuesto que el galardón es secundario, pero es importante. Pero el más importante y la prioridad es Jesucristo nuestro Señor. Pues Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, debemos enfocarnos en Cristo. Y esto de enfocarse en Cristo nos recuerda que en esta carrera de la fe, en este avanzar hacia la meta, van a aparecer factores distractores. La preocupación es un factor distractor. Mire usted cómo actúa la preocupación. Vamos a hablar de un padre de familia, preocupado profundamente por el futuro, porque es incierto, porque necesitamos dinero, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces mantiene preocupado, pero la verdad es la verdad. Dios tiene el control de todas las cosas. Y como hijos de Dios sabemos que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Sin embargo, cuando empieza a llegar la crisis, entonces nos empezamos a preocupar. Nos angustiamos, cuando el que nos envía la provisión es Dios. Él se encarga de ayudarnos en medio de la crisis, de abrirnos las puertas, de traer las bendiciones. Él se ocupa de eso. Pero el enemigo puede utilizar eso para traernos preocupación y entonces oramos o tal vez no oramos, no sabemos si adorar, si no adorar y estamos preocupados. Pero la voluntad del Señor es que confiemos en Él. Entonces, en vez de preocuparnos y desgastarnos con la angustia, debemos invertir nuestras fuerzas y energías en adorar a Jesucristo nuestro Señor. Adorar al Rey de Gloria, porque Él sigue haciendo milagros. Debemos entonces enfocarnos en el Señor. Y un resultado de estar enfocados en Cristo es el galardón, es la recompensa, porque Dios recompensa a los que le buscan. Dios bendice a los que confían en Él. Vamos a leer por favor Hebreos capítulo 12, versículo número 2, donde dice: puestos los ojos en Jesús. Qué maravillosa esa frase. Puestos los ojos en Jesús. A través de los ojos nosotros alimentamos nuestro interior. Por ejemplo, cuando miramos un hermoso atardecer, contemplamos las nubes, el color naranja del sol cayendo, esas montañas, ese contraste de colores, y eso nos invita a descansar, nos deleitamos mirando eso y damos en nuestro corazón, en nuestra mente, una alabanza a Dios por su grandeza, porque a través de eso el poder de Dios, la deidad del Señor se hace evidente, visible. Entonces contemplamos nosotros eso, nuestro espíritu se nutre, se fortalece. Pero si tú volteas a mirar algo terrible, algo horrible, o cuando una persona está mirando una película de terror, algo bien, la persona se llena de susto, de miedo, de cantidad de imágenes, porque lo que veamos alimenta nuestro corazón, alimenta o debilita nuestra fe. Es por eso que con razón dice la Escritura:
puestos los ojos en Jesús. Alimentemos nuestros ojos con cosas correctas. Alimentemos nuestros ojos mirando al Cristo de la gloria, a través de la palabra, a través de la comunión, a través de la adoración. Entonces dice aquí el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto quiere decir el principio y fin de la fe. Por eso es que Pablo dice, yo prosigo hacia la meta, hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Porque Cristo es el comienzo y Cristo es el fin. Cristo es el todo. Todo fue creado por medio de Él, para su gloria. Entonces dice la Escritura, el autor y consumador de la fe, el cual, hablando de Cristo, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Cuando Cristo sufría la cruz, Él tenía muy claro lo que le generaba gozo. Él soportó el dolor por el gozo que sentía dentro. Él sufrió la cruz porque Él se gozaba de ver los millones y millones que iba a salvar. Él sufrió la cruz porque se llenaba de gozo al verte salvo, al verte salva. Él se llenaba de gozo y ese gozo lo fortaleció para soportar el dolor en la cruz. Por eso la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es esa capacidad interna, esa fortaleza que viene de Dios para no caer en la depresión o en la tristeza en medio de la prueba, sino para que como Pablo y Silas en medio de la prueba, allá en una cárcel alababan al Señor, nosotros también podamos hacerlo. Por eso es que Pablo desde la cárcel le decía a los filipenses, regocijaos hermanos, regocijaos. Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias internas, sino que te capacita para tener esa facilidad de enfrentar los obstáculos y de superar las dificultades. Entonces, por eso dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él tuvo en poco el oprobio, es decir, Él tuvo en poco las calumnias, las burlas, el rechazo de la gente. La gente lo rechazaba, la gente pedía la cruz para Él, pero Él lo seguía amando. Y por eso entregó su vida, por amor, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Galardón, recompensa, honra y honor hay para aquel que se niega a sí mismo y se somete a la voluntad de Dios. Qué importante es esto. Para nosotros estar renovados y fortalecidos en el Señor, es necesario despojarnos de nuestro orgullo y de nuestra soberbia. Que lleguemos al punto de confiar en Él, en Jesucristo el Señor, porque no somos nosotros, es Jesucristo nuestro Señor. Cristo se despojó de la gloria para obedecer al Padre Celestial. Por amor, nosotros debemos despojarnos de nosotros mismos. Y cuando logramos hacer eso, de someternos a la voluntad de Dios, entonces también habrá galardón. Podemos decir que los galardones de Dios son proporcionales a tu nivel de entrega. Y eso nos lo enseña aquí este versículo. Es necesario enfocarnos en Cristo. Es necesario enfocarnos en el Señor y en su obra y en su voluntad para nuestra vida. Muy bien, vamos entonces aquí, la cita que leímos, enfócate en Jesús y en el galardón, fue Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver ahora nuestro cuarto punto, considerar a Jesús. Esto es fundamental. Yo voy a borrar aquí esta parte superior porque aquí quiero compartirle el significado de un término que me pareció muy importante. Entonces vamos aquí al punto número 4. Considerar a Jesús. Considerar a Jesús fortalece nuestro ánimo. Fortalece nuestro ánimo. Y vamos a leer, por favor, allí en la carta a los Hebreos, capítulo 12,
el versículo número 3. Vamos a leerlo y vamos a leerlo despacio. Dice: considerad, por eso traje la palabra considerar. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Cuando dice la Escritura que sufrió tal contradicción de pecadores, quiere decir el que sufrió la hostilidad de los pecadores. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas veces hemos vivido el desánimo? ¿Cuántas veces hemos vivido el desaliento? La Biblia no dice que no va a venir. Lo que la Biblia aquí está diciendo es: cuidado con el desánimo. No lo consientas. No permitas que vuestro ánimo se canse, se desgaste hasta desmayar. Entonces, nuestro ánimo en el Espíritu es importante. Esa actitud de confianza en el Señor es fundamental. Pero quiero hacer un énfasis en esta palabra: considerad, porque el versículo nos está dando un mandamiento. Debemos considerar. ¿A quién? A Cristo Jesús. Debemos considerarlo. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no desmaye. Ahora, si es tan importante considerar a Jesús para que nuestro ánimo no desmaye, debemos preguntarnos entonces qué significa considerar y considerar a Jesús. Bien, esta palabra se traduce de un término griego, considerar, que es analogizomai. Así, analogizomai. Esta palabra, como podemos observar, es una palabra que en su primera parte nos recuerda la palabra analogía, ¿verdad? Podemos decir incluso que esta es la raíz de nuestra palabra analogía. Resulta que la palabra analogía significa relación de semejanza. La palabra analogía significa relación de semejanza. Entonces ya esta primera parte de la palabra nos está indicando que considerar a Jesús significa hacer una relación de semejanza entre el Señor y nosotros. Hacer como, no una comparación para hallar diferencias, sino una comparación para relacionar las semejanzas. Pero quiero decirle además que esta palabra griega completa, es decir, analogizomai, es una palabra que significa contemplar. Entonces significa que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión en Cristo y en nosotros. Pero además esta palabra significa pensar en profundidad. Entonces estamos hablando de un ejercicio que lleva tiempo, no es algo que vamos a hacer de afán. Como a veces nosotros, no, ahora no tengo tiempo. No, esto no se trata de eso. La palabra de Dios nos está invitando porque dice en la Escritura: considerad a Cristo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, hagan una relación de semejanza, piensen en profundidad, no sean acelerados, no anden de afán, consideren despacio. ¿Qué debemos considerar a la luz del tema que estamos estudiando? Debemos considerar que Jesús tuvo que sufrir hostilidad de los pecadores. Pensemos por un momento, el Señor Jesús fue rechazado, por ejemplo, en la tierra de Gadara. Por ejemplo, al Señor en su propia tierra, en Nazaret, le dijeron los hermanos: váyanse a hacer milagros a otra parte. Y sucesivamente, el Señor vivió el rechazo. Pero también el Señor vivió la confrontación con los escribas y fariseos. El Señor Jesucristo enfrentó la calumnia
¿verdad? Al Señor lo vituperaron, le dijeron que era hijo de fornicación, que era un bebedor, que era un comilón, que era un desorden. Al Señor Jesucristo lo traicionó uno de los íntimos, Judas Iscariote, uno de los 12. El Señor Jesucristo tuvo que enfrentar muchas cosas, y para completar, el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar la crucifixión. El Señor enfrentó muchas cosas. Entonces la Biblia nos está diciendo: considerad, hagan una relación de semejanza con Cristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, mire todo lo que Cristo Jesús sufrió, para que usted no se desanime. Porque usted y yo no hemos vivido lo que Cristo Jesús vivió. Y aún si enfrentamos momentos dolorosos y difíciles, porque también los vivimos, hermanos. Hay momentos en la vida donde las lágrimas que salen de nuestros ojos van acompañadas de un alto nivel de dolor, de frustración, de impotencia, de tristeza. Pueden ser momentos críticos, pero tú puedes acudir a Cristo, porque Él te va a comprender. Él sabe lo que es eso, pero además te va a ayudar, porque Cristo Jesús venció y a la hora vive en ti, y tú por Él puedes vencer. La naturaleza de Cristo está en ti, la gloria de Dios está en ti. Tú puedes superar esos momentos de dificultad. Así como Cristo tuvo que enfrentar esos momentos tan difíciles de hostilidad, de rechazo, de traición, y superó esos momentos, también Él vive en nosotros. El Cristo de la gloria vive en nosotros, y por Él podemos nosotros vencer. Esto es, pues, entonces, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Muy bien, vamos a considerar ahora, en quinto lugar, el punto número 5. Mediante la oración. Qué importante es ese espacio de comunión con el Señor. Mediante la oración, ¿verdad? Mediante la oración, Dios nos fortalece. Dios nos fortalece. Vamos a leer, por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, vamos a leer del versículo 40 al versículo 43, y aquí vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo viviendo el momento más complicado, más difícil de su vida. Y aunque era el momento más difícil de su vida, el Señor Jesús no estaba solo. Aunque los discípulos se quedaron dormidos, el Señor Jesús no estaba solo. El Padre Celestial estaba con Él, porque Dios ha prometido nunca desampararnos, nunca dejarnos. Así que vamos a mirar Lucas 22, versículo 40. El Señor Jesús fue al monte de los olivos a orar, y sus discípulos también fueron con Él. Lucas 22 dice el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Aquí ya el Señor Jesús les está dando una instrucción a los discípulos. Les está diciendo: ustedes tienen una herramienta, ustedes tienen una arma poderosa para vencer la tentación, para vencer en tiempos de prueba, para vencer cuando el enemigo viene, para vencer cuando el reino de las tinieblas quiere detener tu avanzada. Y se llama la oración. Es fundamental que nosotros, como hijos de Dios, seamos conscientes de eso que el Señor nos ha entregado, que se llama la oración. Es necesario, como pueblo de Dios, fortalecernos en la oración. Algunas veces, cuando vamos a orar, tal vez no sentimos deseos, tal vez estamos preocupados por ciertas cosas, tal vez estamos incluso emocionalmente afectados, pero hermanos, no orar es peor. No orar complica las cosas. Por lo menos puedes ir delante del Señor y sincerarte ante su presencia y decirle: Dios mío, no quisiera orar. Señor, no me salen palabras para orar, pero Dios mío, ¿a quién más si yo iré si solo en ti hay palabras de vida eterna? ¿A quién yo voy a acudir si solo en tu misericordia puedo confiar? Y allí empiezas a levantar tu corazón, a derramar tu corazón delante de Dios. Y el Rey de Gloria no solo te fortalecerá, sino que se ocupará de tus problemas y de tus dificultades.
Precisamente el Señor les está diciendo a sus discípulos, hay que orar. Versículo 41, Mateo 22, 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Yo trato de imaginarme aquel momento a Jesús arrodillándose para orar. ¿Y por qué menciono esto? Porque es que estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando del Mesías. Estamos hablando de aquel 100% hombre, 100% Dios. El Verbo que se hizo carne. Dios que dejó su gloria para venir a habitar entre los hombres y morir en la cruz por nosotros. Dios que se hizo carne, y verlo a Él en su condición humana, en su naturaleza humana, doblar sus rodillas para orar, para clamar al Padre Celestial, siendo Él Hijo de Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a clamar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros creer que no necesitamos orar? ¿Cómo nosotros podemos llegar a la conclusión de que no es necesario hacerlo? De que podemos por nuestras propias fuerzas, capacidades o argumentos salir adelante de las situaciones. Separados de Dios nada podemos hacer. Aquí estamos viendo al Mesías doblando sus rodillas para clamar a su Padre Celestial. Es necesario tener un corazón humilde, no solo para reconocer la condición propia, sino para reconocer que necesito a Dios, que no puedo vivir sin Él, que Él es mi armonía, Él es mi paz, Él es mi vida, Él es mi salvación, Él es mi fuerza. Nada más quiero en la vida, sino al Rey de Gloria. Él creó todas las cosas, Él le dio sentido a la humanidad, Él le dio sentido a nuestra vida, Él le dio sentido a mi vida. ¿Cómo no orar? ¿Cómo no doblar nuestras rodillas y clamar su misericordia? ¿Cómo no hacerlo? Jesús entonces dobló sus rodillas y oró. Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres. Él no lo está demandando, Él no lo está exigiendo. Él le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús iba a enfrentar el momento más doloroso de su vida, de toda su existencia eterna. Y a pesar de eso, Él dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es de verdad entrega. Esto es de verdad sacrificio. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque por lo general nosotros buscamos nuestro propio beneficio. Nosotros buscamos siempre satisfacer nuestros propios anhelos. Hasta que no sé en qué momento de la vida llegamos a entender que vivimos para Dios. Que Él nos creó, nos compró a precio de sangre, nos rescató para Él. Somos nación santa, pueblo adquirido para Él. Somos reyes y sacerdotes para Él, no para nosotros mismos. Nuestra vida es de Dios. Dice el versículo 43, y aquí aparece la sección que yo les quiero compartir a la luz de este tema, fortaleza. Dice el versículo 43, que en aquel momento se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y aquí quiero destacar esa palabra, fortalecer. Esta palabra se traduce de un término griego que es enishuo, o eniskuo. Y esa palabra, fortalecer, significa recobrar fuerzas. Recobrar fuerzas. Pero también esa palabra significa o implica prevalecer contra.
Como bien sabemos, el Señor Jesús está enfrentando el momento más difícil de su existencia. Y por eso levanta esa oración. Jesús está batallando en oración. Él está clamando al Padre Celestial y está haciendo una oración muy puntual. Pero aquella oración era intensa, recordemos que era en agonía. Dice que oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era un momento de clamor intenso, profundo. Y el Padre Celestial no era ajeno a esa oración. El momento era de tanto estrés, de tanta presión. Por eso Jesús dijo, cuando llegó con sus discípulos al huerto, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Qué momento tan complicado. Pero el Señor se fue a orar. Y eso nos enseña que en los momentos complicados, en los momentos más difíciles de nuestra vida, nuestro refugio es Dios. Nuestro castillo, nuestra fortaleza es Jesucristo nuestro Señor. A Él debemos acudir. Y en esa oración profunda, como dice Hebreos, con gran clamor y lágrimas, Jesucristo oraba, derramaba su corazón ante el Padre Celestial. Y en ese momento, el Padre Celestial escucha a su Hijo y le envía un ángel para fortalecerlo. El Padre Celestial envió un ángel con nuevas fuerzas. Envió un ángel para fortalecer al Señor de manera que Jesús pudiese enfrentar aquel momento. Por eso es que se dice que Jesús venció en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz. Allí fue realmente esa batalla, y fue una batalla en oración. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen complicadas, ve a tu cuarto de oración. Jesús se alejó de ellos, ve a la comunión con Dios, esa oración en intimidad, esa oración a solas, y clama a tu Dios con todo tu corazón, y el Rey de Gloria te escuchará, porque Dios no puede cerrar su oído ante un corazón contrito y humillado. Jesús dobló sus rodillas y clamó al cielo, y el cielo Dios envió un ángel para fortalecerlo. Cuando Jesús se levantó de aquella oración, se levantó y despertó a sus discípulos y les dijo: vamos, se acerca el que me entrega. Jesús se levantó renovado, fortalecido, seguro de la voluntad de Dios, y salió a hacer precisamente aquello para lo cual había sido enviado, a dar su vida por nosotros. Dios es nuestra fortaleza. En Dios hallaremos siempre esa fuerza para enfrentar todo momento, para enfrentar cada dificultad de nuestra vida. Cuando las cosas se ponen difíciles, sencillamente debemos llegar a la conclusión que debemos ir a otros niveles de oración, que es necesario invertir más de nosotros en la oración. Algunas veces creo yo que Dios permite que lleguen a nuestra vida ciertas crisis, ciertas pruebas, ciertos momentos, y esos momentos nos empujan, nos impulsan a entrar en mayor oración, a entrar en una oración más profunda, en una oración más intensa, pues Jesús oraba intensamente. Entonces aquellas circunstancias nos llevan a orar con mayor fervor, con mayor intensidad, con mayor perseverancia. Y el Rey de Gloria, bondadoso, generoso, misericordioso, nos dará la fortaleza para enfrentar esos momentos y para superarlos. Porque quiero decirte que el Señor Jesús enfrentó la cruz con la fuerza del Espíritu, porque mediante el Espíritu eterno Cristo Jesús se ofreció, dice la Escritura, y fortalecido con el Señor, con el poder del Espíritu, con el poder del Padre Celestial, Jesús enfrentó la cruz, y al tercer día resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre Celestial. Quiero decir, después de esa oración intensa, de esa batalla en clamor, Dios te fortalece, pero también te da la victoria sobre tus enemigos.
vendrá galardón, vendrá recompensa de parte del Señor, porque Dios escucha a sus hijos y Dios envía respuesta del cielo. No es el tiempo de permitir que el temor gobierne nuestro corazón. No es tiempo de permitir que la tristeza o que la depresión gobierne nuestro corazón. No es el tiempo de consentir la duda, la incredulidad y las mentiras que el enemigo quiere traer. Afírmate en la palabra, afírmate en Jesucristo el Señor, afírmate en la oración. Dios está contigo y vienen recompensas y bendiciones para los hijos del Señor. Quiero invitarte para que oremos en este momento, para que levantemos nuestro corazón a Dios y le demos gracias por su fidelidad. Gracias por su misericordia, porque Él ha estado con nosotros, no nos ha desamparado y no lo hará. Y si has estado cansado, si has estado desanimado, si ha estado viniendo la duda a tu mente, este es el momento para que tú le abras el corazón al Señor y le permitas a Dios venir a ti a ministrarte y a fortalecerte. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias, Dios mío, porque tú has tenido cuidado de nosotros. Tu mano nos ha sostenido. Tu mano nos ha ayudado. Tu mano nos ha guiado, Señor. Gracias, Dios mío, porque en los momentos difíciles tú has estado con nosotros. Algunas veces, Señor, en este caminar, en este correr con paciencia, la carrera que tenemos por delante, aparecen obstáculos, aparecen factores distractores, aparecen trampas del enemigo. Señor, y algunas veces viene el desánimo, algunas veces viene la duda, pero en este momento venimos delante de ti, Señor, para recibir de ti la fuerza, para recibir de ti el poder, Señor, del Espíritu Santo, para seguir adelante, para perseverar en el nombre de Jesús. Toma nuestra mente, toma nuestros corazones, llénanos de ti, Señor. Espíritu Santo, danos más de ti. Espíritu de Dios, llénanos de tu presencia, Señor. Amado Cristo de la gloria, glorifícate en cada una de nuestras vidas, resplandece con tu poder, Señor. Hoy declaramos que tu mano poderosa va delante de nosotros. Hoy declaramos, Dios mío, que tu diestra nos abre puertas. Hoy declaramos que todo enemigo que se ha levantado contra nosotros cae en el nombre de Jesús, y nosotros recibimos de ti nuevas fuerzas. Recibimos de ti aceite fresco. Recibimos de ti el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesucristo yo te pido, envía sobre tus hijos fortaleza. Envía sobre tus hijos nuevas fuerzas, Señor. Envía sobre tus hijos una unción nueva y fresca. En el nombre poderoso de Jesucristo, levanta a tu pueblo en victoria. Levanta a tu iglesia en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro, Señor, que se va todo desánimo, toda duda, toda mentira es cancelada en el nombre de Jesucristo, y declaro que el corazón de tus hijos, el corazón de tu pueblo se establece en la palabra, se establece en la verdad que es en Jesucristo el Señor, en el nombre de Jesús, y tú lo levantas en victoria para la gloria de tu nombre. Amado Señor Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios mío, por todas tus bondades. Gracias por ayudarnos. Gracias por fortalecernos. Gracias por llevarnos de tu mano poderosa. Desde lo profundo de nuestro corazón, te damos gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga tu casa, tu hogar, tu familia con la abundancia del cielo. Que la unción del Espíritu Santo repose en abundancia sobre tu vida. Dios te guarde y hasta una próxima ocasión.